Hola, queridos amigos, lectores, patrocinadores, espectadores de nuestro blog y canal. Yo soy Rui Mendes, médico animófico, arcón-mor de la Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, conectora temporal del grupo de sabios y guardador de la psique humana y galáctica. Y hoy estamos aquí para grabar más un encuentro en idioma castellano, porque hoy queremos nos comunicar no solamente con nuestros espectadores habituales, pero también queremos nos comunicar con la Casa Imperial de Brasil, con todas las casas reales de Europa, principalmente con las ramas de los Orleans Braganza, de los Borbones y de los Saxe-Coburg-Gotha. Justamente porque el tema que vamos a hablar aquí hoy es pertinente e interesante a todos nosotros. Nosotros vamos a hablar sobre la formación del Reino Unido de Portugal y Brasil y los principios de la ciudadanía universal. Justamente porque mucho antes de haber religión, mucho antes de estarmos aprisionados en el tiempo lineal, según los registros sumerios, los dioses han habitado el planeta por grandes espacios de tiempo, por grandes periodos de tiempo en el planeta Tierra, y han reinado por periodo de hasta 28.000 años entre los hombres, enseñando a nosotros lo que es la agricultura, lo que son las artes, lo que es la tecnología, lo que es la ingeniería, el derecho, entre un montón de otros conceptos que han servido para civilizar la raza humana del planeta Tierra. Entonces es muy importante comprender que muchísimo antes de haber religión, ya habían familias reales establecidas en nuestro planeta, de manera que estas familias reales eran reales justamente porque poseían la sangre de los dioses, de seres de otras especies más avanzadas a nivel de inteligencia, a nivel de conocimiento, a través de los cuales nosotros estamos relacionados hasta hoy a través de nuestro ADN. De manera que, mismo con toda la modernidad, la república, la democracia, entre otros sistemas que han sido creados para distraer y mantener ocupada la raza humana, hasta hoy las familias reales persisten con nosotros y de hecho los países más ricos y que mejor calidad de vida dan para sus habitantes son los países de la monarquía, principalmente en Europa, siendo que la monarquía está en China, la monarquía está en Japón, la monarquía está en Asia, la monarquía está en todos los sitios. Entonces, desde la perspectiva de los registros sumerios, es muy importante comprender que los dioses han adentrado en la vida, en la realidad de la raza humana, han hecho intercambios de conocimiento, de la misma manera que también parte de las familias reales han esclavizado la raza humana, de manera a crear el resultado que tenemos hoy, miles y miles de años después. De manera que nosotros hoy tenemos una historia oficial que adorna, que intenta dar una visión lineal y bonita de nuestro pasado. Y tenemos muchas versiones alternativas de la historia oficial que nos permiten comprender la realidad no solamente desde una perspectiva lineal, pero también multidimensional. ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo lineal y el tiempo multidimensional? El tiempo lineal está dividido solamente por pasado, presente y futuro. En cuanto el tiempo multidimensional nos permite comprender el infinito pasado, el infinito presente y el infinito futuro, justamente porque esta es una realidad binaria basada en 5 sentidos, material, aparentemente lineal, de manera que bajo este sol no hay nada nuevo. Entonces, cuando tienes comprensión de cómo funciona la realidad lineal, las puertas de la realidad infinita y de la realidad multidimensional a ti son abiertas. Y por eso tenemos familia real hasta hoy, para que nuestra historia desde la perspectiva lineal pueda tener un testigo maduro, que no se deje corromper como lo ha pasado con la religión y con otras estructuras que coordenan y controlan nuestro pasado, presente y futuro o nuestra historia. Entonces, hablando desde la perspectiva del tiempo lineal, en el pasado de nuestro planeta, nosotros en Brasil hemos tenido el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, que a partir del 16 de diciembre de 1815
ha permitido a Brasil dejar de ser una mera colonia de exploración y ha sido emancipada a reino, junto con Portugal, con su capital en el Río de Janeiro. De manera que es muy importante comprender las familias reales, las dinastías que están por detrás de la transformación de Brasil en una mera colonia. ¿Por qué han emancipado Brasil a reino? Justamente porque la familia real portuguesa ha tenido que huir, ha tenido que marcharse de Portugal, justamente porque las tropas napoleónicas estaban bajando por España, habían tenido permiso del rey de España para adentrar su territorio y llegar hasta Portugal, de manera que la familia real portuguesa ha huido para Brasil y se ha establecido allí, y para no quedarse en una colonia, ha transformado esta colonia en parte del imperio, en parte del reino de Portugal, que así como el Reino Unido de las Islas Británicas e Irlanda del Norte, también es el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, justamente porque la familia es la misma, ¿no? Nosotros estamos hablando de las familias Orleans, que es de Francia, Braganza de Portugal, y Saxe-Coburg-Gotha, que es justamente la rama de las familias reales alemanas que han creado la familia real inglesa, hoy conocida como Windsor, ¿no? Entonces, estas tres principales familias que forman la familia imperial de Brasil han hecho el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, que luego se ha transformado en el Imperio de Brasil en 12 de octubre de 1822, de manera que Brasil, por un corto periodo de tiempo, ha sido un gran imperio, donde reinaba la familia portuguesa, pero que desde la perspectiva de la sangre tenía Orleans, Braganza y Saxe-Coburg-Gotha, que son las principales familias reales, tanto de Inglaterra como de Alemania, Portugal y Francia. De manera que en 1889 ha tenido un golpe militar en Brasil, un golpe de estado político-militar que ha expulsado la monarquía de Brasil, la familia imperial de Brasil, de su gobierno, y les ha deportado de la misma manera que hace hoy Donald Trump con inmigrantes sin papeles que allí vivían en Estados Unidos. O sea, lo mismo que pasa hoy con las personas trabajadoras, inmigrantes y pobres, ha pasado con las familias reales en distintos momentos de la historia, tanto de Brasil como de otros países, de manera que la familia real, la familia imperial de Brasil, ha sido deportada para Portugal, Francia, de manera que el poder de la familia real de Brasil ha sido, digamos así, robado justamente a través de un golpe militar. Por detrás de este golpe militar estaban la casa de Rothschild y su poder financiero, de manera que Brasil pasó a ser una república de bananas, dígase de pasaje, dominada por oligarquías, aristocracias corruptas y políticos que hoy en día forman un gran circo, como podemos ver a través de Bolsonaro, a través de su equipo. De manera que desde la perspectiva kármica y desde la perspectiva multidimensional, el destino de Brasil, que era ser un gran imperio, tan grande y tan poderoso como el Reino Unido de Inglaterra, como Gran Bretaña, no ha podido cumplir con su grandiosidad, no ha podido cumplir con su destino imperial, justamente porque ha sufrido un golpe político-militar, exactamente igual al golpe militar que nosotros hemos visto ser aplicado por Michel Temer, por Bolsonaro, desde el golpe de 2016 en Brasil. De manera que todo eso crea karma, y las personas que comprenden el tiempo multidimensional, el infinito pasado, el infinito presente, el infinito futuro, saben que no importa cuántas personas estén mintiendo, la verdad sigue siendo la verdad. Y es por eso que los monárquicos en Brasil se lo hacen llamar los herederos del porvir.
o de que los herederos de lo que está por vir, ¿no? Justamente porque la mentira no puede gobernar siempre y la verdad tiene el derecho a existir y brillar, de manera que por veces no es posible hacer diplomacia, es necesario declarar guerra. Y por eso nosotros hemos visto en Brasil el incendio criminoso en el Museo Imperial, hemos visto el incendio en Amazonia, justamente porque hay una guerra espiritual y también hay una guerra en nuestras élites. Y por eso Bolsonaro hace poco ha dicho que Francia invadiría Brasil hasta 2035. Justamente porque desde la perspectiva kármico-legal, desde la perspectiva 3D y lineal, estas familias reales, a través de las grandes colonizaciones, han emprendido mano de obra, asalariada o esclava que sea, pero han hecho un montón de cosas para que las colonizaciones pudieran ser llevadas a cabo. De manera que todas las almas indígenas que fueron sacrificadas y muertas en este proceso, de manera que todos los africanos que han sido esclavizados en este proceso, hoy están aquí, son inmigrantes, son trabajadores, son de las élites, pero la gran verdad es que para las personas que conocen historia, dentro de un mundo lineal, tú no tienes mucho para dónde irse. Entonces, claro, todos los problemas migratorios, nosotros estamos viendo, siendo testigos de la destrucción total del sistema, como siempre lo hemos conocido, ¿no? Entonces, los problemas migratorios en Europa, las guerras en Oriente Medio, la permanente amenaza de una tercera guerra mundial, Bolsonaro en Brasil destrozando todos los derechos, la democracia, la pérdida de derechos que han llevado mucho tiempo para ser conquistados, la separación que Trump lo hace entre niños y sus padres justamente para encarcelar niños menor de edad sin derecho a defensa, o sea, dar superpoderes a la magistratura de manera que las personas ya no necesitan de pruebas para ser juzgadas y condenadas. El feminismo y el transexualismo, o sea, el hecho de que un joven de 18 años pueda cambiar su sexo, incluso en la documentación, y hacer una operación para el cambio de sexo y tenga el apoyo del Estado para eso, siendo que los transexuales representan 0.93% de la raza humana. O sea, ¿por qué dar superderechos y superpoderes para menos de 1% de la población, en este caso los transexuales? No, justamente para generar un caos total, principalmente en la mente de las personas sanas, de las personas equilibradas, de las personas que no tienen necesidad de mentir o de tener fama y glamour para sentirse felices y no querer el suicidio. Entonces, claro, nosotros estamos asistiendo justamente a la reproducción total de un caos en la vida de las personas, el descrédito total de los políticos. Justamente porque desde la perspectiva kármica, las familias reales tienen que volver a gobernar el planeta Tierra, justamente porque todos los problemas que tenemos hoy, y que he citado aquí, la emigración, la delincuencia, la violencia urbana, todo esto fue creado justamente gracias a las colonizaciones, a la invasión de tierras. O sea, este es un planeta que siempre ha evolucionado a través de guerras. Y estas guerras han tenido su comando, y su comando estaba en las familias reales, en otras épocas estaba en la religión, ¿no? Entonces la verdad es que todas estas movimentaciones, todo este caos que estamos siendo testigos, pasa justamente porque para que las personas percan completamente la confianza en cualquier una de las estructuras que hacen parte de nuestra historia lineal, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo que la república es un covil de corruptos, que la democracia también es un sitio donde los corruptos proliferan muchísimo. Entonces poner todas las instituciones en descrédito, de manera a hacer con que la raza humana pida ayuda. Y será en este momento que justamente las élites y las aristocracias y las familias reales podrán manifestarse de manera a traer la solución para un problema que ha sido creado a 1000 años atrás, a 500 años atrás. Y claro, ¿por qué nosotros hablamos de la formación del Reino Unido, de Portugal y Brasil y los principios de la ciudadanía universal? Justamente porque fue Portugal el país de Europa
o el imperio de Europa que más ha esclavizado africanos en toda África y Brasil, y el que más ha matado indígenas. Eso es algo que es histórico, ¿no? No que el Imperio Hispánico ha matado muchísimo también, el Imperio Inglés ha matado muchísimo también, pero no hay un territorio tan grande como Brasil, donde los indígenas fueron completamente, sumariamente eliminados, ¿no? Y esto no ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo, donde la primera constitución ha sido inspirada justamente en el código de conducta de los indios Hopi. Entonces, en cuanto los países considerados de primer mundo han creado sus colonias para vivir y ser feliz, los imperios de tercer mundo han creado en sus colonias apenas un sistema de exploración que ha dado muy poca autoestima para el individuo que allí nacía, vivía, de manera que es muchísimo más difícil crear un concepto de patria, crear un concepto de ciudadanía en un territorio tan grande y dominado por una cultura tan peculiar y románticamente relacionada con la pobreza como es la cultura portuguesa, ¿no? Entonces es importante comprender la dimensión territorial del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve durante su corto periodo de vida, que comprendía justamente los 5 continentes más los dominios ultramarinos portugueses. O sea, en Europa, el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve comprendía Portugal, continente, Azores y Madeira. En América, los territorios de Brasil, Uruguay y Guiana Francesa. En África, Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, Zinchor, Casamansa, São Tomé y Príncipe, San Juan Batista, Ajuda, Moçambique y parte de Zimbabue. En Asia, Goa, Damián, Diu, Macao y las reivindicaciones sobre Ceilán, que hoy es Sri Lanka. Y en Oceanía había el Timor Oriental, Solor, Flores y las reivindicaciones sobre Papua Nueva Guinea y las Islas Molucas, que hoy son Indonesia. O sea, ¿qué estamos tratando aquí? Estamos tratando justamente de un imperio que habla el idioma portugués, que está espalhado entre Brasil, Latinoamérica y África, y que una vez reivindicado, no solamente por las familias que están por detrás de estos imperios, pero también por la gente que desea ser súbdito o desea ser funcionario o ciudadano de este reino, ¿no? Entonces la verdad es que cuando la corrupción, cuando la burrice, cuando la mentira fue eliminada de nuestro planeta, y ella está siendo poco a poco eliminada de nuestro planeta, ¿no? Y por eso nosotros estamos viendo todas las instituciones ser desacreditadas y una corrupción generalizada, y las personas que son inocentes son incriminadas y las personas que son criminales nos gobiernan. Entonces hay todo un caos típico de la era de Kali Yuga, justamente porque para que la orden pueda ser restablecida. Entonces, en la medida en que la orden pueda ser restablecida, nosotros regresaremos a un nivel de dignidad que nos permitirá tener una ciudadanía universal. Ahora, claro, ¿cómo pasará eso, no? Las personas se preguntan, ¿cómo pueden las familias reales anunciar su regreso así, sin más? Y la verdad es que se dará de una manera muy sencilla, se dará de una manera tecnológica, justamente porque ya no es necesario enviar corsarios, enviar pelotones de personas que invadan determinado país para conquistar su cultura, ¿no? Hoy en día todo se lo hace desde la perspectiva financiera, desde la perspectiva burocrática. Y la gran verdad es que la última esperanza de los rollos de nuestro planeta, de las monarquías de nuestro planeta, somos nosotros los inmigrantes, justamente porque los inmigrantes son ciudadanos de segunda clase, son ciudadanos que no son ciudadanos justamente porque no tienen el derecho a voto, no tienen el derecho a tener sus papeles en regla, si no están debidamente casados en un matrimonio, o si no tienen un empresario que les dé papeles, o si no se aventuran a ser empresarios, justamente para estar constantemente pagando impuestos. De forma que la situación de un inmigrante hoy
es algo bastante humillante, ¿no? Que atenta contra los derechos humanos, justamente porque los principales países, principalmente los países de Europa que más cuentan con la inmigración, son países que poseen un sistema, tanto en niveles estructurales cuanto orgánicos, profundamente xenofóbico. Y justamente por eso, y eso no es culpa del sistema, el sistema es un reflejo de la gente, ¿no? Entonces el sistema reproduce la xenofobia que está dentro de los ciudadanos gracias a sus valores históricos, entre otras cosas, que debe acabar justamente porque ya estamos en el siglo XXI. Y claro, desde la perspectiva europea, solamente las familias reales es que pueden dar un ejemplo de cosmopolitismo para los ciudadanos de Europa, de manera a crearse nuevas leyes para que un tipo que está en África y tiene ganas de emprender en Europa, o un tipo que está en Europa y quiere hacer una organización no gubernamental, sea en Brasil, sea donde sea, puede hacer esto libremente, con libre iniciativa, sin depender de extranjería, sin depender de la Unión Europea, sin depender de todas estas estructuras que son grandes tapaderas que, que atentan contra los derechos humanos, los derechos de ir y venir de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, uno de los ítems principales de los derechos humanos es que todos los ciudadanos tienen derecho a ciudadanía. Y de repente, en estructuras como las extranjerías, la delegación del gobierno, la Unión Europea, que no son la monarquía, se sienten el derecho de crear ciudadanos de segunda clase, de crear ciudadanos indocumentados, justamente porque así refuerzan, dan fuerza para las mafias de tráfico humano, entre otras cosas, que ellos mismos son los responsables, ¿no? Entonces nosotros estamos siendo testigos de un nivel de caos, estamos viendo ser jogada luz en las actividades corruptas, sea de los gobiernos, sean de las instituciones, sea la Iglesia Católica con el tema de la pedofilia, las organizaciones no gubernamentales con el tema de la corrupción, justamente porque todas estas estructuras fueron creadas para minar las fuerzas del individuo, ¿no? Porque solamente a través del individuo, de la valoración del individuo, de la inteligencia del individuo, de la dignidad del individuo, que las masas pueden ser verdaderamente beneficiadas. Y lo que nosotros somos testigos hoy es de distintos movimientos para dar derechos exclusivos a determinados grupos que quieren representar las masas, pero que nos mantienen divididos para gobernar. Y claro, desde la perspectiva del infinito, las familias reales forman el cerebro del cuerpo de la divindad, de la misma manera que los soldados, los artesanos, los profesionales liberales forman los otros órganos del cuerpo. Yo espero que vosotros tengan comprendido estas informaciones trabajadas aquí hoy. Espero que vivan para ver la materialización y el regreso de los gobiernos imperiales en el planeta Tierra, porque será a través del regreso de los gobiernos imperiales del planeta Tierra que todas las deudas kármicas creadas por las guerras, por la esclavitud, por el genocidio indígena, podrán ser pagadas, podrán ser por fin liquidadas, y eso ya está siendo hecho a través de nuestras encarnaciones, programaciones existenciales, la emigración, etc. Entonces, a pesar de haber mucho caos y mucho miedo y amenazas, desde la perspectiva multidimensional también hay muchos logros, también hay muchísimas cosas que podemos conmemorar. Me gustaría agradecer a todos. Hasta nuestro próximo encuentro. Un gran abrazo. Namaste.